Timor es un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Lida Duarte. En este episodio abordamos el reajuste del salario mínimo que rige a partir de este 1 de julio, cómo se calcula y las preocupaciones sobre el costo de vida. Conversamos al respecto con el periodista de última hora Eduardo Villalba, quien desde hace unos 10 años cubre el área de economía. Hoy es miércoles 26 de junio de 2024. Hola Eduardo, gracias por participar en este episodio de Timore. Hola Lida, muchas gracias por la invitación. Eduardo, ¿puedes decirnos qué se entiende por el salario mínimo y cuántas personas lo están recibiendo a cambio del trabajo que desempeñan? Es importante resaltar, Lida, que el salario mínimo, según lo que establece el Código del Trabajo en su artículo 249, es el que es suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador. Muchas veces se asume que el salario mínimo no es suficiente para vivir, pero en esencia debería ser el mínimo que un trabajador percibe para poder tener una vida digna. Desde el 1 de julio, el salario mínimo en Paraguay va a ser de 2.798.309 guaraníes y el jornal mínimo se va a establecer en 107.627 en el caso de las actividades no específicas. Hace 10 años el salario mínimo era en torno a los 1.824.055 guaraníes y eso fue paulatinamente aumentando. La diferencia entre el nuevo salario mínimo y el que se tenía hace una década es aproximadamente de 974.254 guaraníes. El aumento del salario mínimo, si es que lo establecemos en cantidad de personas afectadas, abarca a 355.000 personas aproximadamente según los datos oficiales. Y hay también un registro de cuántos paraguayos y paraguayas ganan menos de este salario mínimo. Este es un tema también muy importante, Lida. En Paraguay tenemos una alta informalidad que se traduce al plano laboral y es una cuestión que la economía paraguaya sufre en su conjunto y afecta a los trabajadores del sector privado. Según datos del Ministerio del Trabajo, el 41.5% de los trabajadores del sector privado aproximadamente ganan menos del salario mínimo. Y según los datos del Instituto Nacional de Estadística de nuestro país, en Paraguay hay 375.323 trabajadores que perciben menos de un salario mínimo. Esto quiere decir que el 73% de los trabajadores perciben menos que el sueldo base que se necesita y evidentemente estos están en la informalidad, una cuestión que no tiene que escapar del análisis del salario mínimo. Estuviste hablando de las actividades no específicas, pero también hay trabajadores y trabajadoras de otras actividades que tienen otro salario mínimo. ¿Quiénes son y cuánto están ganando? También es muy importante señalar eso, Lida, porque se suele hablar de la referencia del salario mínimo para las actividades no específicas, pero hay varios rubros específicos que tienen su salario mínimo y siempre es importante analizar la dinámica de cada uno de ellos. Uno de los casos emblemáticos tal vez sería el de los trabajadores de establecimientos ganaderos, que si comparamos con el salario mínimo de las actividades no específicas, ganan considerablemente menos. Tenemos un ajuste al 2024 que sería hasta un monto de 1.958.816 guaraníes mensuales. Esto quiere decir que estas personas ganan menos de lo que sería un salario mínimo para actividades no específicas y ganan menos inclusive de 2 millones de guaraníes. Luego tenemos algunos que ganan considerablemente más de lo que sería esa referencia para las actividades no específicas. Tenemos al sector naviero, por ejemplo, en la tarifa de capitanes y prácticos de trabajo de travesía en Bahía Negra con una referencia establecida para el 2024 de 5.744.605 guaraníes. Y en el sector bancario, según la antigüedad, se puede tener un piso de 5.894.855 guaraníes si es que tenemos en cuenta los cálculos del ajuste para el año 2024. ¿Podrías comentarnos también cómo se calcula el reajuste del salario mínimo?
El reajuste del salario mínimo se hace por ley y se tiene en cuenta lo que sería el índice de precios al consumidor del Banco Central del Paraguay. Tenemos la ley 5764, que en su artículo 255 establece la consideración del reajuste del salario mínimo que debe ser efectuado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo Nacional de Salarios Mínimos, y esto se hace sobre el índice de precios al consumidor que mide el Banco Central del Paraguay. Por ejemplo, para este año 2024, la referencia entre lo que fue el mes de mayo de 2024 y la diferencia entre mayo de 2023 es de 4,4%. Esto quiere decir que esa referencia interanual es la que se usa para la medición del salario mínimo en cuanto a su ajuste. Se propone al Poder Ejecutivo y es finalmente el Poder Ejecutivo el que toma la decisión. Una cuestión que no suele escapar tampoco de la polémica, teniendo en cuenta de que el índice de precios al consumidor no es la canasta ni del sector trabajador ni de los sectores que ganan más en nuestro país. Es una canasta promedio que el Banco Central utiliza como referencia dentro del mercado, y esa falta de representatividad es lo que hace que haya sectores como el de los trabajadores que consideran que un ajuste con base en esto es insuficiente. Justamente sobre eso, Eduardo, la ciudadanía generalmente manifiesta que siente un impacto mayor en el bolsillo sobre su costo de vida respecto a la inflación que reporta el Banco Central del Paraguay. ¿Cómo se explica esta percepción de que los ingresos son insuficientes en realidad para el sustento de las familias? Creo que hay muchas cosas que tener en cuenta cuando hacemos el análisis sobre lo que sería el costo de vida en Paraguay, su relación con el salario mínimo y la inflación. Porque, como decíamos, el Banco Central del Paraguay mide una canasta promedio que no representa la canasta de consumo de nadie en específico. Teniendo en cuenta esto, es bastante evidente que una inflación de 4,4% en promedio no es lo que se vive en el ciudadano de a pie. Si comparamos, por ejemplo, los datos de inflación con relación a lo que sería la suba de precios puntualmente de alimentos, vemos una diferencia bastante notable. La inflación de alimentos en los últimos meses estuvo creciendo considerablemente, y si solo vemos las frutas y verduras, según los registros del Banco Central, desde octubre de 2023 hasta mayo de 2024, estamos teniendo un incremento de prácticamente 60%, con casos como el del tomate y de la zanahoria, que prácticamente crecen en un triple dígito. Esto es sumamente relevante en la canasta de las personas que ganan menos, y es lo que se siente también en el día a día. Y recientemente un informe publicado por la agencia internacional Bloomberg, con base en datos de la Statista Research Department, muestra de que el costo de vida en Paraguay, sin siquiera contar el alquiler, que es una cuestión también sumamente básica, sería de alrededor de 3.336.000 guaraníes si hacemos el tipo de cambio. Y el dato es no menor, teniendo en cuenta de que el salario mínimo para actividades no específicas está fijado por debajo, y que inclusive el promedio de lo que perciben los trabajadores privados, que es de alrededor de 3.130.000 guaraníes, tampoco se cubre ese costo de vida. Son cuestiones demasiado importantes de analizar cuando hablamos del salario mínimo también. Si queremos hacer una comparación, ¿cómo está el salario mínimo paraguayo respecto a la región? Paraguay tiene en materia comparativa un salario mínimo que no es de los más bajos de la región, pero también está lejos de ser el mejor, teniendo en cuenta que tenemos, por ejemplo, el caso de Costa Rica, donde el salario mínimo, según datos de inicio de 2024, está en aproximadamente $687 mensuales. Si hacemos el cambio a lo que sería guaraníes, son aproximadamente 5 millones de guaraníes en torno a lo que sería el sueldo mínimo en Costa Rica. Luego tenemos casos como el de Uruguay, donde se tiene también salarios mínimos superiores, pero el costo de vida también es superior. Hay que tener en cuenta de que hay que lograr un equilibrio entre lo que sería el costo de vida mínimo que tiene un trabajador y lo que es también la supervivencia de la economía y de las empresas. Porque cuando se tienen salarios que crecen por encima
de la productividad también se tienen situaciones peligrosas para la economía en términos de inflación y de actividad económica. Entonces se tiene que siempre lograr un punto de equilibrio entre ambas condiciones. Gracias, Eduardo, por compartir con nosotros estos datos. Muchísimas gracias, Lida. Este episodio fue producido y conducido por Lida Duarte. Estuvo como invitado el periodista de Última Hora, Eduardo Villalba. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.